Estoy contando por semanas. Ah, ya. Ujú. Del 31 de agosto al 4 de septiembre. Y luego del 7 de septiembre al 15. Pero yo creo que el 15 no tenemos clase. Hasta el 17. Para que hagan su fiesta con su familia. Sí. Ahorita que, Bueno, o nos vayamos de vacaciones. ahorita que se puede hacer fiestas en casa. Ajá, sí. Es que nos vamos a ir todos al Zócalo. Ah, bueno. Va. ¿Cómo no? Me parece bien. Bueno, vamos a comenzar con este tema porque ya llevamos unos minutos de tiempo. ¿Cómo se llama el tema? Perdón. Vamos a ver de qué manera la Virgen Santísima expresa su fe al momento de nacer el Señor Jesucristo. Es decir, vamos a estudiar del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versos del 6 al 20. De modo pues que ahí tenemos el relato del nacimiento del niño Jesús, según el Evangelio de San Lucas, que varía un poco en relación con el Evangelio de San Mateo, porque en el caso de San Mateo pues tenemos la adoración de los magos, y en cambio acá con San Lucas tenemos la adoración de los pastores. En San Mateo no encontramos pastores que se acerquen a adorar al Señor cuando nace en Belén. Y acá en Lucas no tenemos reyes magos que vengan a adorar al Señor. Entonces, pues vamos a ver algunos aspectos interesantes. Ya vimos la anunciación de el ángel Gabriel a la Virgen María, y ya vimos también la visitación de la Virgen Santísima a su parienta Isabel. Esos dos temas están en el capítulo 1 de San Lucas. Vamos a avanzar al capítulo 2, versos del 6 al 20. Y allí vemos cómo en el nacimiento del Hijo de Dios, la Virgen María encuentra unas condiciones que contradicen lo que le había dicho el ángel. El ángel le había dicho que iba a nacer el Hijo del Altísimo y que iba a gobernar al pueblo judío y que su reino no iba a tener fin. Pero en Belén la Virgen se encuentra con unas condiciones pues precarias, de donde parece que no se cumple lo que el ángel le había dicho. Y entonces pues tenemos aquí esa explicación de por qué, de qué manera la Virgen se encuentra con esas condiciones que ponen a prueba su fe. Lo que vamos a ver hoy es el nacimiento de Jesús. El capítulo 2, versos del 6 al 20 del Evangelio de San Lucas. Ah, ok. De qué manera la Virgen Santísima llevó a cabo su fe. De qué manera vemos en ese relato de San Lucas la fe que la Virgen María comenzó a tener en su Hijo Jesús. Vemos pues que nace fuera de casa, porque vivían en Nazaret, y llegan a Belén, donde solamente encuentran un establo. Es un lugar no apto para personas. El niño al nacer es colocado en un pesebre, donde comen los bueyes, las vacas, los burros, y quienes lo adoran son los pastores. Pero esta pobreza en la que el Hijo de Dios nace en Belén es la prueba para la fe de la Virgen, a quien se le anunció que su hijo heredaría el trono de David su padre. A pesar de los signos en contrario, María comprende que
En ese nacimiento se está cumpliendo la promesa del ángel, porque su hijo nace en Belén, y eso ya lo había dicho el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 1, y el hecho de que nazca en Belén coincide con la profecía del Antiguo Testamento. Pero la Virgen se encuentra con que no hubo lugar para ellos en el mesón. Y ese texto de que no hubo lugar para ellos nos recuerda lo que dice el Evangelio de San Juan, que los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11. Y entonces, tanto el verso 7 del capítulo 2 de Lucas, como el verso 11 del capítulo 1 de Juan, nos dan a conocer los múltiples rechazos que Jesús va a sufrir durante su vida terrena. Entonces, pues esta situación contraria, contradictoria, que parece no cumplir con lo que le había dicho el ángel, se necesita profundizar con ojos de fe. Y entonces, pues, es lo que hay que ver en este tema, la fe de la Virgen María, en ese nacimiento en condiciones precarias de pobreza. Después de que el ángel le anuncia de qué manera ella va a concebir, de una manera prodigiosa, porque no va a haber intervención de varón, y porque Dios le manda a decir a la Virgen que la va a cubrir con el poder de la sombra del Altísimo. Entonces, después de eso, la Virgen recibe la bendición de parte de Isabel. Dichosa tú que has creído. Y así el evangelista San Lucas, después de habernos narrado la anunciación y la visitación, explica de qué manera María enfrenta los hechos del nacimiento que parecen contradecir lo que le había dicho el ángel en la anunciación y la dicha, la bienaventuranza que Isabel pronuncia cuando llega María a la casa de Isabel. Bendita tú que has creído. De modo pues que la Virgen ante el nacimiento se introduce en un misterio que irá poco a poco descubriendo. Y ella misma es testigo de la forma en que su hijo va a llevar a cabo el plan de salvación. Aunque los hechos cotidianos a los que se enfrenta la Virgen parecen obstaculizar la fe, sin embargo, es necesario profundizar en el sentido de la fe, en ese significado oculto que las cosas parecen contener, por medio de las cuales Dios se hace presente en nuestras vidas. Y así cuando San Lucas relata el parto de la Virgen, dice que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Vemos que ahí la Virgen se ocupa de su hijo, a pesar de lo que pudieran pensar muchas personas al decir, pues si nació el bebé, la Virgen iba a estar imposibilitada de caminar, de levantarse, de cambiarle el pañal, de ponerlo en el pesebre. Era casi una negación el hecho de haber tenido a su bebé y poder levantarse a servirlo, a cuidarlo, a envolverlo en pañales, a ponerlo en el pesebre. Pero vemos cómo la Virgen ha previsto algunos detalles. Improvisa un pesebre que sirve de cuna. ¿De dónde sacó los pañales para envolverlo? Pues seguramente de alguna ropita que ya llevaba en previsión para darle calor. De modo pues que esta actividad que encontramos al principio de la vida de la Virgen, cuando nace Jesús y ella atiende a su bebé,
nos dejan ver de qué manera la Virgen está dispuesta ya desde el nacimiento de Jesús a cooperar con el designio de Dios. Ya había manifestado su fiat, su hágase, cuando la visitó el ángel. Y aquí en el nacimiento transforma los pocos elementos que tiene para ponerlos a disposición del plan de Dios. De modo que ahí vemos de qué manera la fe de la Virgen nos enseña que también nosotros no debemos esperar que Dios nos resuelva las situaciones en las que vivimos. Dios nos pide que actuemos de una manera activa, productiva, una manera en donde hagamos que el plan de Dios se lleve a cabo, no estar esperando que Dios venga a realizarlo todo. La Virgen no espera que Dios emplee los recursos de la creación, sino que la fe de María adecua lo que tiene y lleva a cabo el designio divino. Ese es un punto importante que tenemos que ver en el nacimiento de Jesús. La actividad, la laboriosidad, la disponibilidad de la Virgen a que se cumpla en todo y sobre todo el designio de Dios. Y entonces, pues, la Virgen Santísima envuelve a su Hijo Jesús en pañales, y esa es la señal que el ángel les da a los pastores. Cuando en el capítulo 2, verso 12, les dice a los pastores, les servirá de señal que van a encontrar al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De modo pues que esos pañalitos significan un signo importante para los pastores. Y así la Virgen Santísima envuelve a su hijo recién nacido en pañales, y eso le sirve de señal a los pastores que van a buscarlo. Esto significa que si el niño está envuelto en pañales y ha logrado superar el frío de la noche, encontramos que el niño Belén, el niño de Belén, el niño que nació en Belén, es de naturaleza divina, porque corresponde con la descripción del ángel. El ángel les dice a los pastores que está envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Y esa señal que les da el ángel a los pastores, van y la comprueban los pastores, y así se dan cuenta de que ese niño es de naturaleza divina por el anuncio que han recibido de parte del ángel, y lo reconocen como Salvador. Y el mensaje, pues, de este párrafo del evangelista de San Lucas, en donde dice que van los pastores y comprueban que efectivamente está ahí el niño envuelto en pañales, recostado en el pesebre, es la designación de la naturaleza divina del Señor. Aunque los pastores no encuentran la gloria, el esplendor, y ven al Hijo de Dios, al recién nacido, como un hombre cualquiera, como hijo del hombre, que está frágil, inerme, es un pequeño bebé indefenso ante la vida, ante el mundo, y la madre ante este niño, pues también debe reconocer la extraordinaria naturaleza de la divinidad que se presenta en este pequeño bebé recién nacido. Y así los pañalitos indican el cuidado que la Virgen tuvo por su Hijo Jesús, que junto a su esposo San José dieron a Jesús lo necesario para que pudiera crecer. Y esta es la señal que el ángel les dice a los pastores, que encontrarán en el pesebre al niño envuelto en pañales.
Después de ese versículo de donde se habla de que los pastores se encuentran al niño envuelto en pañales, encontramos la descripción de que el niño está con sus papás, María y José, que están junto al niño, y esa es la indicación de cómo San José y Santa María participan en el designio divino, puesto que colaboran para que el niño se acurruque, tenga calor y esté cómodo, aún a pesar de ser un pesebre, el lugar donde lo recostaron. De modo pues que la mención de la presencia de San José y de la Virgen junto al niño envuelto en pañales indica que no es un niño que esté abandonado, no es un niño que venga desamparado, sino que cuenta con el tierno afecto de su mamá y cuenta también con la protección de su papá. De modo pues que esta señal de los pañales, junto con la señal de que está el niño con su papá y con su mamá, es un lenguaje simbólico por medio del cual el evangelista nos dice cuáles fueron los cuidados que la Virgen le ofreció a su hijo junto con su papá. Los dos, ambos padres, lograron que su hijo pudiera nacer y pudiera superar ese frío de la noche en la que había nacido, y por eso decimos que José y María, junto con los pañales, envolvían al Señor Jesús en ese nacimiento. Y así San Lucas en el capítulo 2, verso 52 nos dice que junto con sus padres crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Vemos pues de qué manera el evangelista compone su relato para dejarnos entender que a pesar de las condiciones precarias, difíciles, de pobreza, en las que nació el Señor Jesús, aún con esas condiciones, el amor de la mamá, el cariño del padre, el calor de los pañalitos en que estaba envuelto, el pesebre mismo, son elementos por los cuales podemos ver la disponibilidad de la Virgen Santísima y de San José para cuidar de ese niño a quien la Virgen cuidaba porque ya sabía el paquete que había recibido, porque era nada menos que el Altísimo, el Hijo del Altísimo, el descendiente de David, el que heredaría el trono de David su padre, el que gobernaría a su pueblo por toda la eternidad, aquel cuyo reino no tendría fin. Y entonces la Virgen Santísima, San José, están ahí en el pesebre para colaborar, para llevar adelante esa misión que el ángel le había encomendado a la Virgen para que el niño pudiera superar las etapas de la infancia y crecer en sabiduría, en edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Y es así como San Lucas describe la forma en la que la Virgen colaboró para que Jesús realizara su obra redentora. Como ven, aunque es una descripción que nos parecería pues evidente, normal, que todas las mamás tienen que pasar y que pensaríamos, bueno, pues es que era la obligación de la Virgen como madre, envolverlo en pañales, ponerlo, cuidarlo, apapacharlo, incluso amamantarlo, pues todo eso, decimos, era una cuestión natural. Pero en el caso de la Virgen, ya que lo hizo con tanto cuidado, pues tenemos que decir que fue la manera en la que la Virgen colaboró con la obra redentora de su Hijo Jesucristo.
De modo pues que ahí tenemos una explicación de cómo sucedieron las cosas en el momento del nacimiento del Hijo de Dios. De qué manera la Virgen aplicó su fe. Eso es lo que nos interesa destacar, que la fe de la Virgen se realizó desde ese primer momento del nacimiento, porque ella lo cuidó, lo apapachó, lo envolvió en pañales, lo puso en el pesebre, lo amamantó, le dio calor con su cuerpo y lo cuidó de esa manera excepcional, porque ella sabía que su hijo era aquel que iba a gobernar al pueblo de Dios según el mensaje del ángel. De esta forma, María estuvo dispuesta a servir en todo y sobre todo a la obra y a la persona del Redentor. Ya desde ese momento en que nació Jesús, vemos de qué manera la Virgen aplica su fe, de qué manera ella sostiene la confianza en lo que el ángel le había anunciado, a pesar de los signos en contrario que pues por todas partes veía, que no encontró lugar en la posada, que llegaron a un lugar en donde no conocían a nadie, en donde pues el relato de San Lucas no habla de los magos que llegaron a adorar a Jesús, sino que el relato de Lucas solamente habla de los pastores que llegaron y vieron al Salvador y se admiraron y se quedaron ahí un ratito porque después fueron a anunciarlo a los demás pastores que no habían ido junto con los primeros que llegaron. Se dice pues que de esta manera la Virgen estuvo cuidando a su hijo y cumplió desde el primer momento del nacimiento de Jesús su colaboración, participó de lleno, se encargó de todos los cuidados de su hijo porque sabía, según el mensaje del ángel, que era el descendiente de David, que iba a ser el rey que iba a gobernar a su pueblo y que su reino no iba a tener fin. Y al final del relato, San Lucas dice, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. En el capítulo 2, verso 19 de San Lucas, encontramos esta afirmación por medio de la cual el evangelista que relata el nacimiento confirma, da fe, repite la idea de que la Virgen Santísima, cuando nació su hijo, hizo todas esas cosas porque tenía fe en lo que le había dicho el ángel y tenía fe en que su hijo era hijo del Altísimo. Y por eso dice San Lucas que María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué significa el hecho de que ella meditara todas estas cosas? Pues podemos decir que ponía junto lo que le había dicho el ángel, lo que le había dicho su prima, bendita tú que has creído, bienaventurada tú porque has creído, porque todo lo que se te ha prometido se cumplirá. Y ponía junto también el hecho de que llegaban los pastores a venerar, a adorar, a ver, a curiosear, a admirarse de la presencia de ese niño maravilloso. Entonces la Virgen ponía junto en su corazón todas estas cosas que le estaban ocurriendo. Colocaba cada elemento, cada palabra, cada hecho, y lo confirmaba al comparar cada uno de los hechos con los otros hechos que ella misma había experimentado. Y así reconocía que todo venía de la voluntad de Dios. Todo lo que estaba viviendo la Virgen era parte de lo que Dios le había pedido que asumiera como propio, que viviera como con fe, que estuviera allí la Virgen Santísima colaborando aún con la falta de los recursos más elementales, que colaborara con la obra de la redención que se iba a realizar
en su Hijo Jesús. De modo pues que la Virgen no se detiene en una comprensión superficial de lo que está sucediendo, de lo que ve, de lo que acontece a su vista, sino que sabe mirar en profundidad, se deja interpelar por los acontecimientos, hace discernimiento de cada cosa que le pasa en la vida con una conciencia crítica, porque ella realiza las cosas pues de acuerdo a su convicción, de acuerdo a su fe, de acuerdo a esa capacidad que Dios le dio de entender que estaba ya colaborando en la obra de la redención. De modo pues que ella, la Virgen, adquiere una comprensión de todo lo que sucede gracias a la fe con la que actuó, gracias a la fe con la que comprendió todos los acontecimientos que estaba viviendo. Y deja que Dios sea quien abra su mente y su corazón para comprender todo eso que estaba viviendo. Ella se empeña por comprender, por explorar, por atender, porque está segura que Dios no se contradice. Aun cuando al inicio haya parecido que pues era demasiada pobreza para el rey, para el que iba a gobernar a su pueblo por toda la eternidad, que iba a durar su reino para siempre, como le había prometido el ángel, y lo ve allí en el pesebre, en el establo, y solamente llegan unos curiosos, los pastores que llegan a ver al niño, y todo eso, aunque significaba una situación contradictoria con lo que le había dicho el ángel, la Virgen sabe discernirlo, meditarlo y anteponer a ese conocimiento de lo que estaba viviendo su actitud de fe. Explora los acontecimientos porque está segura de que Dios no se contradice. Aunque las apariencias parezcan desmentir su fe, descubre en profundidad la realidad de las cosas y con seguridad sabe ella de quién se fía, en quién ha puesto ella su confianza. Así vemos que la sierva del Señor recorre desde el principio su peregrinación en la fe. A pesar de los acontecimientos en contrario, la Virgen recorre su peregrinación en la fe, que es un tema de la Lumen Gentium, el número 59. Se nos dice que la Virgen recorrió el camino de la fe y que por eso Dios le concedió el cumplimiento de todas las promesas que le había hecho el ángel. Ha sabido esperar con paciencia, ha tenido que vivir unas preguntas que al parecer no tenían respuesta, pero ha conservado en su corazón las cosas difíciles en silenciosa confianza. Progresó en el camino de la fe y fue sostenida por la gracia de Dios. De modo pues que también nosotros lo que podemos aprender de este relato del nacimiento del niño, según San Lucas, es que debemos privilegiar la contemplación de la realidad a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, para recibir también nosotros el misterio de la salvación y comprenderlo, para vivirlo y comprenderlo, para comunicarlo y anunciarlo a los hombres de todo tiempo, principalmente aquellas personas que comparten con nosotros este tiempo, esta temporada, esta época que nos ha tocado vivir. Pues aquí concluye mi tema. Ya nos quedan 5 minutos de tiempo aquí en el Zoom. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Lo importante es que ustedes vean de qué manera la Virgen vive su fe ante las situaciones contradictorias, difíciles, en las que le tocó dar a luz a su hijo. En un pesebre, en medio de los animales,
en medio de la noche fría, sin que veamos ahí la gloriosa presentación de los reyes que vinieron a adorarlo en el Evangelio de San Mateo. En San Lucas son los pastorcitos, la humildad, la sencillez, todo aquello que parecía contradecir el anuncio del ángel, pues la Virgen lo vive con fe, con amor, asumiendo su papel y viviendo con plenitud lo que le tocaba vivir a la luz de la fe. Con respecto a la gloria de Dios, ¿se refiere entonces a los ángeles que estaban alrededor en el momento? La gloria de Dios que se manifiesta en el momento del nacimiento en el Evangelio de San Lucas es el amor, el cariño, la presencia de José y de María, que junto con los pocos elementos que logró reunir la Virgen, significan esa fe, esa confianza, esa colaboración de la Virgen en la obra de la redención junto con Dios. Ahí es la gloria de Dios la que se manifiesta con la fe de la Virgen, propiamente hablando. Ok. Esto es también antes de que llegaran a Belén en la cueva, ¿verdad? ¿O no se habla aquí de la cueva? Nada más se dice... Se supone que el pesebre estaba en una cueva. O sea, el establo donde habitaban los animales estaba en una cueva. Okay. Y estamos hablando del momento en que nace el niño Jesús, no antes de que lleguen a la cueva. Es después de que nace Cristo, es que San Lucas hace estas reflexiones acerca de la fe de la Virgen Santísima en la presencia de Dios en su Hijo recién nacido. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta. Entonces, la forma de meditar de la Virgen era reflexionar sobre cada acontecimiento y cada palabra de Dios en su vida. De todo lo que le estaba aconteciendo a la Virgen. Por una parte, lo que le había dicho el ángel. Por otra parte, lo que le había dicho su prima. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá todo lo que te fue anunciado. Y lo que ella hizo concretamente en el pesebre, porque arropó a su hijito en pañales que ella seguramente previó y los llevó desde Nazaret. Y entonces, pues, todo eso junto se nos ofrece en el Evangelio de San Lucas como motivo de reflexión para nuestra fe, para que también nosotros comparemos lo que sucede en nuestro exterior y lo que estamos dispuestos a realizar a partir de nuestra conciencia como fieles discípulos de Dios. Gracias. Bueno, pues si no hay otra pregunta, hacemos una oración. Y el lunes nos vemos para comenzar el tema de los padres de la iglesia. ¿Que será la cuarta parte de San Lucas? No, ya los padres de la iglesia son del siglo I. Porque dijo que cuatro partes de San Lucas íbamos a ver y esta es la tercera, ¿no? Bueno, entonces todavía podríamos ver de San Lucas. Sé, yo le pregunto a usted nada más. Sí, podemos ver. ver Con la cuarta parte. El lunes veremos la cuarta parte del Evangelio de San Lucas, cuando la Virgen va a buscar a su hijo, porque le dicen que está como loco. Cuando comienza Jesús